Hola, hola amigos, amigas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el momento en que estés viendo este pequeño mensaje de reflexión muy importante, me presento para todos aquellos que no me conocen. Mi nombre es Mario de Jesús Gallardo Mendiolea, abogado de profesión, soy abogado de la Arquidiócesis de León. Soy evangelizador, soy predicador católico, pero lo más importante, soy padre de familia y soy mexicano igual que tú. Tuvimos la intención de hacer un pequeño video, un pequeño mensaje para transmitirlo, para difundirlo por esta cuestión que está sucediendo en México, que van pasando los días y nos damos cuenta que tal pareciera que hay una consigna en los medios de comunicación para pues no darle la debida difusión a esto que es una situación tan grave, que de aprobarse la iniciativa presidencial que presentó el licenciado Enrique Peña Nieto, pues este país va a cambiar drásticamente, no solamente en su forma de vivir, sino en sus estructuras, en sus valores fundamentales y básicamente en la identidad que tiene el pueblo mexicano. Nos llegó la factura ahora en México de esta entrada en vigor de este proceso que han vivido muchísimas naciones ya en el mundo. México está simplemente hoy sufriendo los embates de la aplicación de esto que probablemente hayas oído nombrar, que se llama el nuevo orden mundial, y de esta famosa ideología de género, que no es otra cosa más que digamos, una nueva concepción del mundo, donde se está dando un adoctrinamiento, donde se está tratando de modificar las leyes, de modificar las estructuras sociales, de convertir muchas cosas que antes eran prohibidas en la ley porque son malas o porque científicamente se sabe que no favorecen a la sociedad. Bueno, pues ahora resulta ser que el presidente de la República hace unas semanas presenta ante los medios de comunicación y ante parte de su gabinete, presenta un proyecto que tiene, que nos preocupa mucho porque él lo dice que es de manera personal la convicción que él tiene, de reformar la Constitución en inicio y de hacer una serie de modificaciones pues a la educación, una serie de modificaciones a todos los procesos que tendrían que ver para el matrimonio, la adopción, incluso para el divorcio. Tal pareciera que la consigna, cuando uno lee la iniciativa, pues uno concluye, tal pareciera que la iniciativa presidencial es terminar con el matrimonio y terminar con la familia en México. Tal pareciera de hecho que el proyecto mundial tiene que ver con esto. Y bueno, ahorita en México ya el presidente de la República se aventura, contrario a nuestra identidad nacional, contrario hasta a nuestros valores, un país donde pues simplemente como miembros de una sola creencia religiosa es el 84% la religión católica y casi el 94% profesa la fe cristiana. Entonces, bueno, en un país que se supone tiene un cierto arraigo, una identidad, insisto, en valores muy profunda, muy clara, bueno, pues el presidente de la República, que por cierto hace este anuncio y ya nos volvió a decir hace unas semanas que a él no le importa lo que suceda o la opinión en México, que él va a aplicar esta iniciativa y que la va a llevar adelante. Bueno, pues él se aventura y entonces presenta aquí en el país, presenta como algo muy novedoso, como algo muy bueno, el hecho de que él quiere que se modifique un artículo de la Constitución. Esto es lo que tú debes de saber, donde él está proponiendo no únicamente, como se manejó en los medios, la legalización del matrimonio igualitario. Es un nombre pues como muy confuso, pero a la vez como muy suave, muy bonito para decir que él quiere legalizar. Es el matrimonio homosexual o las uniones gay, hacerlas legales en México. ¿Por qué hablo de, es un vocabulario, un lenguaje así como muy bonito, muy disfrazado? Porque precisamente la ideología de género y en este nuevo orden mundial trata de cambiarle el nombre a las palabras, ¿no? Los legisladores del PRD en su momento, cuando nos metieron un gol a los mexicanos y metieron aquella iniciativa por la cual hoy el aborto es legal desde hace unos años en la Ciudad de México, también nunca dijeron aborto, ¿verdad? Manejaron la interrupción legal del embarazo. Y ahora utilizan otro término que es el matrimonio igualitario, cuando en realidad se supone que ya somos iguales todos ante la ley. Por eso el presidente de la República utiliza argumentos supuestamente luchando contra la discriminación que existe o que puede existir contra estos grupos, y adicionalmente el licenciado Peña nos está diciendo a todos que él está tratando de cumplir lo que la Suprema Corte de Justicia ya determinó como un derecho humano. Bueno, aquí es donde empiezan los problemas y es donde requiere
una explicación, porque esto no lo vas a ver en las cadenas nacionales de televisión ni en la gran mayoría de los medios que existen para poder informarnos. Bueno, primero que nada, Enrique Peña, cuando presenta la iniciativa, él dice que él tiene 4 determinaciones. La primera es, insisto, la modificación del artículo 4º constitucional, eliminar el término hombre y mujer, para que ya no sea ni la procreación un fin en el matrimonio, y él dice que para que nadie sea discriminado por cuestión de preferencia sexual o de género. Aquí empieza el problema. La ideología de género, en este lenguaje que el nuevo orden mundial trata de aplicar en los países donde se va desplegando esto, ya eliminó una palabra que es una palabra con la que tú y yo crecimos, la palabra sexo. El sexo, que es un rasgo biológico del ser humano, el sexo, que es una identidad que Dios nos dio, la naturaleza misma desde el momento en que fuimos concebidos, y que se nota aún cuando estemos muertos. Siempre ponemos el mismo ejemplo de, imagínate tú un camión que tiene un accidente donde se incendia el camión y todos se calcinan. Pues al momento de hacer las investigaciones, como abogado yo lo sé perfectamente, pueden los peritos legistas pueden determinar qué osamenta pertenecía a un hombre y qué osamenta pertenecía a una mujer, simplemente por las características físicas. Es decir, la cuestión del sexo es una cuestión biológica, es un rasgo que no se puede cambiar, ni aunque la persona se someta a tratamientos hormonales o se opere. En todo caso, lo que va a cambiar es la envoltura, su apariencia física, pero en realidad nosotros nacemos siendo una cosa y así vamos a estar toda la vida. No existe el gen homosexual. Hay muchas personas hoy en México, familias, que tienen una posición o neutral o abiertamente de apoyo hacia toda esta iniciativa presidencial, bajo el contexto o encontrándose dentro de la situación donde cercanos a ellos o quizás en la propia familia hay alguna persona que siente atracción hacia el mismo sexo. Bueno, no hay que confundirlos. Esta no es una posición ni personal ni ideológica de ningún grupo. Estamos hablando de derechos humanos. Tomo el mismo argumento del presidente y me permito hacer este pequeño video para hacer una reflexión importante. El presidente de la República dice que el matrimonio homosexual es un derecho humano. Y para nosotros, más para los que somos expertos en derecho, es bastante triste que se le mienta a la nación mexicana con un argumento de este tamaño. México reconoce los derechos humanos al mismo nivel que las garantías individuales, es decir, los derechos humanos son prácticamente derechos constitucionales vigentes y operantes en la vida de todos nosotros. Así está nuestra Constitución. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto dice que bueno, él está cumpliendo lo que la Suprema Corte de Justicia ya estableció, pues mucha gente no sabe lo que dijo la Suprema Corte de Justicia y cuáles son las implicaciones, los alcances. Ahora en México tenemos la idea de que cuando la Suprema Corte de Justicia hace algún pronunciamiento, pues tal pareciera que lo dijo Dios mismo. Es decir, la Suprema Corte de Justicia se nos olvida que no manda sobre la Constitución. La Suprema Corte de Justicia custodia la Constitución. Y me voy a permitir leer rápidamente para que tú sepas qué fue lo que dijo la Suprema Corte de Justicia el día 3 de junio del 2015. En una tesis de jurisprudencia, la Suprema Corte dijo así: 5 ministros de la Suprema Corte determinaron: la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquel es la procreación y o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer es inconstitucional. Bueno, la Suprema Corte de Justicia, por tanto, como te acabo de leer, determina que cualquier, digamos, definición que haya de matrimonio en cualquier ley de este país donde se diga, número 1, que es para la procreación, o sea, ahora resulta que el matrimonio no es para la procreación, pues será para jugar baraja, ¿no? Será para irnos de día de campo, pero dice, ciertamente no todas las parejas pueden procrear, pero pues la Suprema Corte de Justicia está yendo contra casi 3000 años de historia de las sociedades humanas, donde ha sido la familia lo que ha dado no solamente estabilidad, el núcleo, sino que ha permitido que se pueda perpetuar la especie y que haya nuevas generaciones. La Suprema Corte de Justicia además dice no solamente que no tiene la finalidad de procreación en el matrimonio, sino que va a ser inconstitucional cualquier mención que se haga de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Es decir, ya no es entre un hombre y una mujer. Ahora el planteamiento es entre cualquier persona de cualquier género.
Y tú te has de preguntar, bueno, ¿qué diferencia debe haber entre género, sexo, este juego de palabras? Bueno, precisamente lo que el presidente propone es que no se haga discriminación por cuestión no de sexo, sino de género. Hoy la comunidad internacional, donde se ha aplicado la ideología de género como política de Estado, reconoce 32 géneros. Yo te invito a que tú trates de documentarte, que busques en internet. No es solamente ya los gays, las lesbianas, los transexuales, los bisexuales, no, ya es una cantidad. Prácticamente, como es cuestión de preferencia, pues es qué se te antojó ser ese día, ¿no? Hoy me siento mujer, a lo mejor me siento nada más mediodía mujer y en la tarde me siento hombre. El licenciado Enrique Peña Nieto incluso llega a decir algo que para nosotros que conocemos la estructura del derecho mexicano es bastante violento. Él dice que ya instruyó a miembros del gabinete para que revisen toda la legislación del país, para que se hagan todas las modificaciones para trabajar en la discriminación. ¿Qué significa esto? Que esta iniciativa que presenta el presidente es solamente la punta del iceberg de todo lo que viene. Es decir, se van a modificar todas las leyes en materia civil, penal, en cualquier materia que se te ocurra, se van a modificar para que la ideología de género se convierta en la política de Estado. Te lo voy a decir de una manera práctica porque tú no eres quizás abogado y algunos términos se te pueden hacer un poco confusos. Mira, esto es bien sencillo. Hoy, cualquier pareja para ir a adoptar un niño tiene que hacer determinados trámites y cubrir ciertos requisitos. Resulta ser que si se aprueba la iniciativa del licenciado Peña, ahora nosotros vamos a ver que cualquier pareja homosexual va a ir a solicitar en adopción a un niño y pues el funcionario público no le va a poder negar la adopción y la entrega de un menor porque los está discriminando. Esto significa también que los contenidos de los libros, de todos los libros de texto, no nada más los manuales que ya circularon en internet, que quizás supiste, donde se está incluyendo la ideología de género de una forma escandalosa, porque ahora el plan es que tus hijos y los míos sean criados en la tolerancia y en la diversidad. ¿Pero qué significa en términos prácticos esto? Que a tu hijo y al mío desde preescolar le van a dar materias donde él aprenda lo que es la diversidad de género y donde la practique. Materias donde estimulan no solamente a la masturbación, sino donde estimulan para que el niño no tenga una identidad clara sobre qué es lo que es hombre o mujer, porque se le están abriendo las puertas para que él pueda cambiar en su vida, pues simplemente para donde él quiera y las veces que él quiera. Lo peor es que los recursos del Estado mexicano se van a tener que aplicar según la reforma para los cambios sexogénicos. ¿Esto qué es? Que tu hijo sin tu autorización, si se aprueba esta iniciativa que presentó el presidente, tiene el derecho de ir ante la autoridad y pedir ante cualquier autoridad, y pedir que se le haga una modificación de sexo, que obviamente se va a pagar con tus impuestos y los míos, porque él pues simplemente no está a gusto o siente que no es lo que aparentemente es. Es decir, un niño de 8 años va a poder decir, bueno, yo siento que soy mujer, así es que quiero que me hagan la operación, y el Estado no solamente se la va a pagar, sino que va a sancionar a los padres que no secunden esta iniciativa del niño. Mucha gente que me está viendo dirá, bueno, pero esto no me afecta a mí, no tiene que ver nada con la educación que yo le doy a mis hijos. Total, eso es para la gente que concuerda con esta filosofía. Podríamos decir muchas cosas, pero en realidad tendríamos que hacer una reflexión. Sí podemos decir hoy, los padres y madres mexicanos, que los medios de comunicación no han influenciado determinante y profundamente la vida de nuestros hijos. Podremos decir hoy que somos realmente los padres los que estamos educando cabalmente al 100% en toda la influencia que nuestros hijos reciben. Yo creo que tendríamos que entender muy bien que para que una cosa sea normal en un país, tiene que ser legal. Y el asunto aquí es que primero lo quieren volver legal para que después sea normal. Y nuestros hijos van a crecer viendo todo normal. Yo te pregunto, ¿tú quieres, los que me están viendo, que tienes hijos o hijas, pues a ti te gustaría que, me imagino, que tus hijos se enamoraran de una mujer y se casaran, y que tus hijas de un buen hombre y se casaran? Creo que en los planes de todos nosotros no está el que la política pública del gobierno mexicano sea que tus hijas se enamoren de las mías y que mis hijos se enamoren de los tuyos. Hay muchas cosas detrás de esto. El control de la natalidad tiene que ver con aplicar una doctrina muy clara
que está cabildeada, que está organizada por muchos grupos que están detrás de todo esto y que trabajan con los partidos políticos en México, ya supimos con cuál, ahora en el caso del presidente de la República, para que opere el mecanismo que operan en casi todos los países. Entran por la Suprema Corte, hacen juicios, logran algunas tesis aisladas y después, ya sea desde el Poder Legislativo o desde el Poder Ejecutivo, se promueven iniciativas que han movilizado a millones de personas en muchos países, ¿no? No voy a entrar aquí al ejemplo, a la explicación de algunos países que se han opuesto, sus ciudadanos mayoritariamente a esto, pero hoy simplemente tenemos el caso de Colombia, donde se está librando una batalla fuertísima porque, bueno, se aprobó parcialmente esta ideología de género, se hizo la aprobación del matrimonio homosexual y bueno, el país entero se está movilizando al grado que el propio presidente de la República salió a decir que esa iniciativa en ese país no iba a pasar. ¿Por qué? Porque está en contra de la identidad de todos nosotros. No solamente de lo que creemos, sino de lo que somos y de lo que queremos para nuestras familias. Entonces, cuando el licenciado presidente dice que él va a cumplir lo que la Suprema Corte de Justicia le esté indicando, bueno, nosotros tenemos que saber que la Suprema Corte de Justicia hoy pues se está erigiendo como si fuera un tribunal constitucional que es quien va a determinar los derechos de los mexicanos. No olvidemos una cosa, dijimos, el presidente dice que el matrimonio homosexual es un derecho humano. Cuando hubo esta farsa de debate en Televisa, donde Juan Dabdub se enfrentó ahí a un grupo de personas, todos en contra, pues, de la postura, digamos, a favor del matrimonio heterosexual, bueno, pues ahí se vio muy claro, ¿no? Ahí les echaban en cara, Juan les decía que en qué tratado internacional estaba reconocido como un derecho humano. Le decía a la directora nacional de CONAPRED que lo expresara, nunca obtuvo respuesta. ¿Por qué? Porque en ningún lugar del mundo, ningún tribunal, de los tribunales que a nivel mundial se encargan de resolver estas cuestiones, se ha determinado que el matrimonio homosexual sea un derecho humano. Es decir, tristemente el licenciado Peña nos mintió. Cuando el presidente presenta esto, por eso el PRI ya se tuvo que deslindar por el terrible efecto que esto generó, incluso en las elecciones últimas que se dieron en el país, donde el PRI perdió muchísimos escaños y perdió algunas gobernaturas. Ha tenido un efecto, ¿por qué? Porque en este país la sociedad mexicana no puede permitir que se siga legislando sin tomar en cuenta al pueblo. Esta modificación al artículo 4 constitucional es solamente el inicio, no solamente para la aprobación del matrimonio homosexual, sino evidentemente para que estos matrimonios homosexuales tendrían entonces el derecho y la vía preferencial de que se les dieran menores en adopción, de que se iniciara un procedimiento, porque así lo dijo el señor presidente, de lo que se entiende como la reasignación sexual. Se van a cambiar hasta las actas de nacimiento, los pasaportes, lo que sea. Cualquier persona puede, incluso menores de edad, pedir su cambio de género y llegaremos a algunos casos como en Australia, donde ya existe el sexo hombre-mujer y existe también el no específico. Entonces, que es uno de los 32 que maneja la ideología de género. Y voy cerrando con esto. La iniciativa, además, tiene varios aspectos. El presidente anuncia que México va a entrar como promotor, y de hecho ya hizo la solicitud. Fuimos informados por la Secretaría de Relaciones Exteriores que México ya es promotor a nivel mundial de la ideología de género, es decir, promotora de la homosexualidad. Esto hay que decirlo con todas sus palabras. Y que México también está entrando a dar recursos, porque hay que dar recursos como nación, para apoyar en todo el mundo todos los programas que hay para tratar de que esto se convierta en una realidad a nivel mundial. Nosotros veíamos, los abogados que somos abogados al servicio de alguna iglesia, como en mi caso la Iglesia Católica, observamos con mucho cuidado cómo se le dedicó prácticamente una década, a raíz de que en el 94 inició la presidencia del señor Bill Clinton en los Estados Unidos, pues a nivel mundial hubo prácticamente una década de luchar por la aprobación del aborto. También tenemos conocimiento, esa década ya terminó, ahora estamos en una década abierta y explícita donde el trabajo es la aprobación a nivel mundial de la homosexualidad. Y esto quiero decirte que es un paquete de reformas
que ya han sucedido en otros países. Tú debes de saber que de lo que habla hoy el presidente tiene que ver no solamente con legalizar el matrimonio homosexual, tiene que ver con el intento que están haciendo estos mismos grupos por legalizar a nivel mundial el aborto, por legalizar la eutanasia, porque se vuelva legal la pedofilia, el incesto, ¿sí? ¿Me escuchaste bien? Y por legalizar incluso la zoofilia, las relaciones sexuales con animal, entre seres humanos y animales, como desafortunadamente ya ocurre hoy en muchos países del mundo. Apenas hace 3 semanas, poco más en Canadá, se acaba de legalizar este último aspecto. Es todo un paquete completo que tiene por finalidad degenerar, denigrar las costumbres de los pueblos, ir cambiando la moral, hacer una nueva ética universal, una nueva ética moral, donde los derechos humanos pues simplemente se determinan en un pequeño grupo, como en México, 5 personas, 5 ministros de la Suprema Corte, determinan que ahora el matrimonio es inconstitucional. Hablar de matrimonio entre un hombre y una mujer, eso ya es ilegal según ellos, y donde también dicen que no es para la procreación. Bueno, esto muy a grosso modo es, digamos, la propuesta que en inicio hace el licenciado Enrique Peña Nieto. Incluso si tú buscas el discurso en internet, encontrarás que el señor presidente dice que él instruye aparte su gabinete para que tomen todas las medidas para difundir la diversidad sexual. Ya lo vimos, ahorita se viene en las próximas 2 semanas el choque violentísimo entre la Asociación Nacional de Padres de Familia, entre los propios padres de familia, entre las instituciones educativas y el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? Porque Enrique Peña Nieto, alguien tiene que decirle que absolutamente nadie ha aprobado, ni la Cámara siquiera, ni el Congreso de la Unión ha aprobado, mucho menos los congresos de los estados, nadie ha aprobado la iniciativa que él presentó. Sin ningún derecho y sin ningún fundamento constitucional, lo que están haciendo es modificando los libros de texto y ya están introduciendo este asunto de la diversidad, de la promoción de la homosexualidad, esta cuestión de la ideología de género, lo están introduciendo en los libros cuando ni siquiera en México se ha aprobado. Entonces, bueno, nosotros como país ya tenemos, creo yo, una madurez suficiente con todo lo que hemos vivido. Yo creo que el pueblo mexicano particularmente con pues digamos, este lugar tan privilegiado que tiene dentro de todos los pueblos latinoamericanos, esta bendición tan grande que tenemos de ser quienes somos y de entender lo que significa para nosotros la familia, lo que significa la moral, pues no podemos nosotros arriesgarnos a que esta iniciativa entre en México, que nos pase de noche, que el gobierno federal, que hace compromisos por dinero, por otras cuestiones por allá, con los grandes grupos del poder a nivel mundial, pues vengan a tratar nosotros de imponernos lo que ya ocasionó bastantes problemas en otras naciones. Como va a ser discriminativo cualquier expresión donde se exhorte a no practicar la homosexualidad o simplemente se le denuncie como una conducta inmoral, pues bueno, tú y yo, si le decimos eso a nuestros hijos, vamos a ser violentos y nos pueden enviar a la cárcel. ¿Qué nos va a pasar a nosotros también? Yo les comentaba en una reunión, ¿no? Bueno, yo no sé, los que por ejemplo somos cristianos, pues yo no sé qué vamos a hacer, porque cada vez que se replica la palabra de Dios donde dice, una carta de San Pablo, que los homosexuales no heredarán el cielo, no entrarán al reino de Dios, bueno, pues ya me imagino que van a empezar a meter a la cárcel a todos los sacerdotes, porque sus discursos, sacerdotes y pastores, porque van a ser discriminatorios. No vamos a poder no solamente expresarnos abiertamente. Este asunto es un asunto grave, pero muy claro. Ellos manifiestan que es violencia, que nosotros los estamos discriminando, atacan mucho a la Iglesia Católica de que los discrimina, de que es homofóbica, cuando realmente los que estamos recibiendo toda la violencia de estos pequeños grupos, pero que tienen gran poder, pues somos precisamente los que pensamos diferente. Es decir, ellos sí tienen derecho a pensar diferente y tal pareciera que no. Y yo quisiera dejarte un dato adicional. Cuando tratan los medios de comunicación de engañar y decir que el 10% de la población es homosexual o lésbica o está dentro de estos géneros, 32, insisto, distintos de los que se está hablando en la ideología de género, pues evidentemente, como siempre, se está recurriendo a la mentira. Nosotros partimos de los mismos datos que el gobierno federal da, donde, escúchalo bien, menos del 0.5% de las uniones legalmente registradas o celebradas en México
son de parejas de personas homosexuales. Es decir, la legislación que está haciendo en México es para la mitad del 1%. Es esto que en España, por ejemplo, llaman la dictadura de género. Nosotros lo llamamos que es una política de Estado que está favoreciendo a una minoría. Ya por eso el Partido Revolucionario Institucional, deslindándose de la propuesta de Enrique Peña Nieto, que no lo ha hecho del todo, pero deslindándose, decía que el PRI apoya a las mayorías. Bueno, en México somos mayoría los que no queremos esta iniciativa y los que tenemos que salir a la calle, evidentemente, a defender nuestros derechos. Nada más Cuba y México son los dos únicos países donde la educación de los menores de edad, de los hijos, está en manos del Estado. Tú en este país, aunque tengas a tus hijos en una escuela privada, las escuelas privadas tienen forzosamente que llevar los libros que el gobierno da, y es ahí donde viene toda la información de esta corriente de pensamiento que, bueno, hay muchísimas bases científicas. Yo te invito a que te documentes. Nosotros tenemos elementos para probar todo el efecto nocivo que se provoca en las parejas que viven, que son creadas por homosexuales o lesbianas. Es decir, aumenta en casi un 400% la posibilidad de que ese hijo o esa hija repita el mismo patrón. Bueno, son muchos los intereses que están aquí en juego. ¿Qué está en juego para ti, para mí? Este video no tendría razón de ser ni hubiera cumplido con su misión si tú no te haces unas preguntas. Bueno, realmente yo qué tengo que ver con la iniciativa del presidente. Tú puedes pensar incluso este hombre que está hablando, este individuo, ¿qué gana con todo esto? Bueno, yo quiero decirte que somos miles de personas, estamos trabajando en esto a nivel nacional. Quiero decirte que no es una cuestión religiosa, no es una religión contra la propuesta del gobierno. Quiero decirte que es un asunto más profundo. Es un asunto donde lo que está en juego es la patria potestad de tus hijos y de mis hijos. Donde si se aprueba esta iniciativa, nosotros ya no vamos a poder incidir en decisiones fundamentales en la vida de nuestros hijos, como las que te acabo de exponer, el cambio de sexo y algunas otras. Tiene que ver con el derecho que tenemos a una sana, a una correcta educación de nuestros hijos y de nuestros jóvenes, que evidentemente muchos pensamos, millones, que debe ser basada en el amor. Tiene que ver con la libertad religiosa que está a punto de cortársenos. ¿Por qué se nos va a coartar esta libertad religiosa de la que gozamos? Porque si se aprueba la iniciativa, cualquier cosa que digamos en contra de, simplemente porque pensamos diferente, pensamos que eso no es lo correcto y que expongamos nuestros argumentos, el lenguaje nos van a acusar de violentos. Vas a encontrar tú infinidad de casos en la red de gente que ha sido encarcelada en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Italia, en Suiza, donde esto ya es ley y donde, bueno, pues ahora es un desorden. ¿Y por qué un desorden? Porque lo que se está tratando de buscar aquí, dirían la gente que lo ve desde la perspectiva, por ejemplo, de la fe, diría, es de descristianizar el mundo. Yo te lo digo, yo no voy más allá, ni sé lo que ocurre en los contextos claramente de otros países en cuanto a política y demás, pero la que sí quieren destruir es a mi familia, y esa es a la que yo estoy defendiendo. Estoy tratando de trabajar todos los días de mi vida por mi familia, por tu familia, de detener esta iniciativa en el ámbito federal. Esta iniciativa apenas se va a empezar a discutir en el periodo ordinario de sesiones que comienza en septiembre, y bueno, son muchas las organizaciones en México que se han unido para tratar de luchar contra ella. Hay una marcha en la Ciudad de México a la que se espera la concurrencia de millones de personas el día 24 de septiembre, a la que tú, si eres mi paisano, naciste o vives en la Ciudad de México, pues yo te invito a que hagas todo lo posible por asistir. Nosotros debemos de demostrarle al gobierno federal que la sociedad mexicana está unida y que no estamos de acuerdo con que ellos legislen a como les pega la gana y que no nos tomen en cuenta para su toma de decisiones. Se está convocando también a marchas el día 10 de septiembre en más de 80 ciudades del país, las ciudades más grandes, para que ahí, en esos municipios, en esas ciudades, también la sociedad nos hagamos sentir y podamos decirle claramente al gobierno que no estamos dispuestos a que la reforma pase sin que nos tomen en cuenta. Quiero decirte, la iniciativa del ciudadano presidente se presenta casi 3 meses después de que un grupo de ciudadanos mexicanos como tú y como yo
presentan una iniciativa específicamente el 23 de febrero con 240,000 firmas, donde ellos estaban proponiendo reforma al artículo 4 constitucional, pero precisamente para blindarla, para ponerle un candado, y entre muchas otras cosas, que se estableciera de manera concreta, de manera clara, que el matrimonio únicamente puede ser entre hombre y mujer. Tal parece que el Ejecutivo Federal, pues al empezar a ver que los ciudadanos nos empezamos a movilizar para que esta tendencia mundial de la ideología de género no se aplicara en México, pues inmediatamente ellos entonces nos contestan con una iniciativa que atiende a los intereses de ellos. Voy a decir algo: si Enrique Peña Nieto o cualquiera de los funcionarios que apoyan esto, si alguno me está escuchando, si tú quieres educar hacia tus hijos en la homosexualidad y en la ideología de género, tú tienes todo el derecho de hacerlo, pero lo que no tienes derecho es a pretender que nosotros los mexicanos estemos de acuerdo con eso. Y no puedes esperar, gobierno federal, que nosotros nos quedemos de brazos cruzados. Ese no es el México al que se puede manipular a través de la televisión. Hay muchos medios de comunicación y muchas herramientas que hoy se están proponiendo y de las cuales yo te invito a que hagas uso para que nosotros podamos crear cada uno nuestra red de influencia y poder hacer valer nuestra voz. Hay que irnos a las redes sociales, hay que compartir esta información, háblalo con tu familia, háblalo en el trabajo. A veces se nos acusa mucho a los mexicanos de que hemos abandonado los principios de la fe, los principios de la moral, los principios de la ética, y en un país corrupto donde hay tantos corruptores, a veces pareciera que hemos perdido la esperanza de que este país sea mejor. Yo te quiero decir que no tenemos por qué perder la esperanza. Como pueblo hemos ganado muchísimas cosas, hemos derrotado muchísimos enemigos, y la nación mexicana es el corazón de Latinoamérica. Yo como católico además me permitiría decirte que no podemos permitir que en la casa de Santa María de Guadalupe, donde ya nos metieron un gol y nos legalizaron el aborto en la Ciudad de México, no podemos permitir que ahora esto se convierta en ley federal y que ahora vivamos bajo la dictadura legal del dominio gay, que en otros países pues ya hizo bastantes estragos. ¿Alguna recomendación, aparte de las que acabo de dar, de las marchas, de estar en internet? Pues hay que actuar en equipo. Busca en tu iglesia, busca en los grupos sociales donde están, súmate, ya sea al Frente Nacional por la Familia, vas a encontrar los sitios en internet. Busca a tu legislador, busca al diputado federal que corresponde a tu distrito. Ellos tienen casas de gestión. Bueno, pues que sirvan esas casas de gestión para que nos escuchen. Mándales correos electrónicos, escríbele a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, escríbele al señor presidente, al secretario de Gobernación, y es decir, haz valer tu derecho, el derecho que tienes como ciudadano, el derecho que tienes como mexicano, como padre de familia, para que esta iniciativa presidencial, que puede transformar completa y absolutamente la estructura de vida, la forma de vida y la estructura social de este país, no llegue a aprobarse. De nosotros depende 10 de septiembre, 24 de septiembre las marchas. Y bueno, yo me despido esperando que este mensaje haya dado luz a muchos que no conocían en qué consistía la iniciativa presidencial del licenciado Enrique Peña Nieto. Que Dios los bendiga.